el año 93, yo prácticamente había terminado mi misión en Chipre. Habían pasado 5 años, el ciclo completo de la presidencia de George Vasiliou, del lado de los chipriotas griegos. Había sido elegido el nuevo presidente, que era el jefe de los conservadores, el doctor Clerides, personas con las que yo tenía una relación muy excelente, muy cómoda. Y me había llamado el jefe de gabinete del secretario general, que fue quien me había ofrecido oportunamente la misión en nombre de Pérez de Cuellar, la misión en Chipre, para decirme si aceptaba hacerme cargo de la misión en El Salvador cuando estaba de la negociación final para el acuerdo entre el Farabundo Martí y el gobierno. Yo le dije, mira, te llamo en medio que te consultar a mi mujer para una cosa así, porque ya vivir a El Salvador era una... Y mi mujer dijo, vamos a El Salvador. De modo que había tenido un principio de aceptación para irme a El Salvador. Ese mismo día me llega un llamado del embajador argentino en Grecia, que era un doctor Roger, que había sido procurador general de la Nación, que me dice que necesitaba verme urgentemente. Bueno, yo ese día tenía que... Él estaba en Grecia, los vuelos con Chipre eran muy frecuentes, y yo le dije, hoy lamentablemente no puedo porque tenía una sesión con los turcos del lado turco de Nicosia. Entonces quedamos en almorzar al día siguiente. Bueno, nos encontramos, lo fui a buscar al aeropuerto, fuimos a almorzar a un restaurante ahí, esos divinos que hay en Chipre, ahí frente al mar. Y me dice de esta primera pregunta, me dice, mire, antes de conversar con usted, te tengo que hacer una pregunta. ¿Está usted en contra de la posibilidad de una reelección presidencial? No. Entonces yo le dije, depende. Si es como el proyecto de Alfonsín, digo de Lanusse, es decir, con la reforma Lanusse, 4 años sin reelección, es 4 años, es decir, dos periodos de 4 años, no tengo inconveniente, porque ya hemos votado sobre ese régimen, de manera que teóricamente no tengo dificultad. Bueno, esa fue la pregunta. Eso fue una pregunta previa. Yo me había hecho ya una composición del lugar cuando me llamaron, dije que era la cosa más rara. Pensé francamente que me iban a ofrecer la Embajada de Naciones Unidas, ¿no? Eso fue lo que dice la hipótesis que me hice. Entonces, a continuación, para mi extraordinaria sorpresa, me dice, vengo en nombre del presidente a ofrecerle el Ministerio de Defensa. Si usted está de acuerdo, hoy a la noche lo va a llamar el doctor Menem personalmente para ratificarme ese ofrecimiento. Me dejó muy sorprendido y bueno, le dije, mire, si usted me hubiera ofrecido otra cosa, lo hubiera pensado, porque estoy con un compromiso con el secretario general.
mal hubiera podido aceptar la embajada en Naciones Unidas si me acaba de aceptarle al secretario general irme a El Salvador. Pero no puedo decirle que no con el Ministerio de Defensa, porque me parece que por ejemplo, es muy honroso que hayan pensado en mí, y al final le dije que sí, que me podía llamar, que lo iba a aceptar. Bueno, llamó en efecto Menem a la noche, me pidió que reserva por un par de días, le agradecí, lo acepté, y por supuesto quedé sumamente intrigado porque por qué razón habían pensado en mí en el Ministerio de Defensa. No me parecía inadecuado que fuera candidato, porque en ese momento, porque francamente los problemas de defensa se habían proyectado en ese momento mucho al campo internacional, y las relaciones con Estados Unidos pasaban en una parte muy importante por el área de la defensa después de la operación del Golfo, con la que yo había estado totalmente de acuerdo con la participación argentina, ¿no? Aunque no lo había, Menem ignoraba totalmente cuál era mi punto de vista, y con las misiones de paz, en las cuales yo, por supuesto, era un especialista, porque estaba 5 años al frente de una misión de paz grande como era la de Chipre, que tenía 2.200 hombres cuando yo llegué, y 2.200 hombres de distintas nacionalidades, europeos, es decir, el mayor contingente era inglés. Es decir, un campo en el que yo creía que tenía que proyectarse buena parte de la acción de las Fuerzas Armadas, era probablemente uno de los hombres indicados, si no el más indicado. Pero la verdad es que no jamás sospeché que iba a haber ese ofrecimiento. No hubo ni la más mínima insinuación o indicación previa. Además, al hombre no lo conocía. Años después Menem me dijo la razón por la cual me había hecho el ofrecimiento, y era totalmente distinta a la que yo pensé. Que había sido una candidatura inspirada por Fraga o por alguien vinculado a Cavallo, al propio Di Tella. Después vi que me equivocaba de medio a medio, porque mi amistad con Di Tella acabó el día en que yo llegué al Ministerio de Defensa, porque Di Tella estaba convencido de que yo lo que quería era ser ministro de Relaciones Exteriores. La verdad es que nunca se me pasó por la imaginación, porque era mucho más importante ser ministro de Defensa que ministro de Relaciones Exteriores. Y me enteré por lo que me dijo Menem. Fue una sugestión del presidente de Turquía, de Demirel. Menem había visitado Turquía, no había pasado por Chipre, pero había visitado Turquía en uno de sus viajes. Y Demirel le dijo: ustedes tienen ahí una persona muy competente, lo siento decirlo, pero son las palabras textuales, lo que voy a dar la explicación. Allí, ¿por qué lo tienen en Chipre y no lo aprovechan en la Argentina? Yo tenía muy buena relación con los turcos y con los griegos, la verdad es que muy buena, excelente. Y había empezado con los turcos una etapa, digamos, a explorar lo que fue luego el eje de la futura negociación, que era la participación en la Unión Europea, que era entonces la Comunidad Económica Europea todavía. La primera vez que se lo propuse los turcos casi me sacaron por la ventana que Chipre entrara ahí en la Unión Europea. A ustedes les conviene, porque el día de mañana, si tienen metido un dedito con una comunidad que es parte turca, bueno, facilita la negociación.
Eh, pero eso lo dejamos de lado porque es demasiado complicado. Entonces ese fue el origen, según me dijo el propio Menem. Seguramente también consultó con alguien, creo que una persona que, que en ese momento era de su confianza, Belis, estuvo a favor. Eh, y bueno, llegué a Buenos Aires eh, y me hice cargo del ministerio. Pasó como aproximadamente un mes. eh, y me hice cargo del ministerio. Claro, yo era realmente sapo de otro pozo, desde todo punto de vista. Porque con el peronismo ese no conocía a nadie, no conocía a ningún miembro del gabinete. Eh, Excepto Cavallo. A Cavallo lo conocía mucho. Habíamos formado durante el gobierno de Alfonsín, un grupo con Fraga, con un muchacho, es un economista peronista que cuyo nombre en este momento se me borra, que creo que está en el directorio del Banco Nación actualmente, con Triaca, ¿no? Y con Liendo. Nos reuníamos para hacer análisis de la situación política. A Cavallo lo había conocido cuando era un asesor de Liendo. Era un asesor de Liendo. No conocía al círculo íntimo del presidente, fundamentalmente a quien luego sería la persona con la que tendría relación más fluida, a Bauzá. Ni a Bauzá, ni a Caselli, ni a Cohen, ni a Belli, que en ese momento estaba también, digamos, en la carpa, como se decía entonces. Ni a el otro que conocía desde luego era Ditela. Y a Salogna ya no era ministro. No era ministro. Ni Salogna, ni el... No, Salogna no era ministro. De manera que entré ahí en ese mundo, sobre todo con total desconocimiento de la gente del Parlamento, que es un déficit muy grande que obstaculizó mucho mi gestión por falta de experiencia de contacto con el Parlamento. Llegué a tener una muy buena relación con el presidente de la Comisión de Relaciones del Senado, con el senador Vaca, y una relación fluida pero no buena con el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que era el diputado Toma. Bueno, vamos a ver los aspectos sobre todo de importancia política. En temas de defensa yo veía varias cosas muy claras como orientación de la gestión. Me parecía muy importante un acercamiento en el área con Estados Unidos, porque necesitábamos reequipar a las Fuerzas Armadas. Teníamos que aprovechar las posibilidades que habría, todavía no había sido declarada la Argentina aliado extra-OTAN, las posibilidades que habría el haber participado en la guerra de Irak. Teníamos que tener, desde luego, mucho cuidado en las futuras misiones. En ese momento estaba por venirse encima el problema de la República Dominicana, de Haití,
donde yo tenía mis puntos de vista, estaba el problema de las presiones para otras operaciones de paz como Somalia, y creía que en materia de política exterior, que la Argentina tenía que hacer un gran esfuerzo en operaciones de paz. Estaba en marcha la operación de paz de Yugoslavia. Argentina tenía 5 o 6 operaciones de paz, llegó a tener después hasta 10 cuando fui yo ministro. Y me parecía que ese era un ámbito excelente para que se descargaran las energías militares, y para que se pusieran en contacto con el mundo, los militares argentinos que habían sido tan aislados del mundo, que habían hecho la guerra de las Malvinas, una demostración característica de que, como diría Duhalde, no sabía que el mundo estaba tan globalizado. Eso por una parte. Por otra parte, me parecía bastante importante hacer un replanteo del tema de la formación militar, la educación militar. Me parecía muy importante replantear las relaciones en el campo de la seguridad con los vecinos, particularmente con Brasil y con Chile. Así que, es decir, llegaba con una agenda que la tenía que ir llenando posteriormente, con algunos blancos muy grandes de desconocimiento, como por ejemplo, el Ministerio de Defensa en ese momento tenía la Gendarmería y la Prefectura, ¿no? Dentro de su enorme estructura. Porque en esa materia yo francamente no tenía ninguna experiencia, la experiencia del campo de seguridad, excepto las preocupaciones que he comentado más de una vez sobre la cuestión del narcotráfico, que desde muy comienzo de los años 80 me había parecido un gran tema de seguridad continental. Vamos a ver si podemos organizar en capítulos los distintos aspectos de la experiencia colmena. El primer capítulo era, estábamos en el año 93, el año siguiente había elecciones. No, mejor dicho, en a fines del 94 o en el 95, no me acuerdo cuándo eran las elecciones. Estábamos digamos, en un proceso en que se aproximaban, y yo estaba con la pregunta que me habían hecho, el condicionamiento. Entonces tuve una primera conversación con Bauzá, en la que le planteé y dice: dígame una cosa, ¿ustedes piensan reformar la Constitución? Y Bauzá me dijo que sí. Pero eso no es posible. ¿Cómo van a reformar la Constitución? No se preocupe. La vamos a reformar. Vamos a conseguir el acuerdo de los radicales. Pero qué cosa extraordinaria. A mí me parecía realmente muy difícil. A la sazón estaba caminando la posibilidad de la candidatura a Cavallo, como sucesión. Ojo, había un libro hecho por el señor Santoro, Daniel Santoro, que era El Hombre, no me acuerdo cómo se llamaba, que era una preparación para la campaña presidencial de Cavallo. ¿Quién lo iba a suceder a Menem? ¿Pero quiénes propulsaban esa...? Cavallo. Ah, bueno, está bien. No, pero digo, dentro del gabinete había gente que... No, pero en el equipo económico sí, el equipo económico tenía... Cavallo era el 50% del gabinete y el 50% del poder. Hay figuras muy destacadas hoy, que las voy a citar oportunamente, que estaban detrás de esa hipótesis. Entonces le pregunté a Bauzá, estábamos hablando, estas son conversaciones del año
63 todavía. En 93. Y bueno, y después de... Ahora, entonces la pregunta es, ¿pero esto es reelección por un periodo? Entonces, sí, desde luego, por un periodo. Es decir, un periodo más, aparte de los 6 años, sí, por un periodo. ¿Y después qué? Y después Duhalde. Me dijo, Bauzá. Y yo le digo, Duhalde, ¿estás seguro? Y entonces fue una frase que me queda grabada hasta el día de hoy. No se equivoque, hay una alianza estratégica entre Duhalde y Menem. Mire usted cómo la gente puede cometer errores estratégicos en su apreciación, a pesar de estar en el centro del poder. De manera que quede ya ubicado. Va a ser reforma constitucional, lo van a reelegir a Menem, porque si se abre la posibilidad, ciertamente va a ganar las elecciones. En ese momento estaba Menem en la cúspide de la popularidad. El gobierno funcionaba muy bien desde todo punto de vista. Estábamos en plena década del 90 con el impulso ideológico de Clinton, con las relaciones económicas con Estados Unidos florecientes, las relaciones políticas y personales con Clinton muy buenas. Y el panorama de la oposición tranquilo. Era un momento realmente para sentirse relativamente optimista. Las relaciones con Brasil, con Cardoso a la sazón de presidente, abrían una perspectiva muy grande, porque Cardoso era probablemente el presidente más inteligente que haya pasado por los gobiernos de América Latina. No necesariamente, pues Sanguinetti hay varios candidatos que lo disputan, pero en todo caso era un presidente excepcionalmente inteligente. De manera que había perspectiva de hacer una buena cosa. ¿Quién podía imaginarse que iba a haber tantos problemas que no tardaron en presentarse rápidamente con el asesinato del conscripto Carrasco? Bueno, ahí quedamos. Después vamos